Un lindo y hermoso miércoles. Nuevamente estamos aquí para estudiar y meditar acerca de estas hermosas lecciones que estamos llevando acerca de la escuela del Señor, la sabiduría que Dios ha dado a su pueblo a través de su palabra. Y hoy vamos a ver ese título que nos lleva en este día miércoles, los sabios. ¿De quién se está hablando? ¿Quién fue el más sabio que nosotros hemos visto a través de la palabra del Señor? Bueno, para esto hoy nuevamente el pastor Gambetta nos estará llevando en este estudio de este día miércoles. Pastor, bienvenido. Gracias, y es un gozo saludarles, queridos hermanos. Y Pastor Víctor, pues me da gusto siempre estar aquí compartiendo no solamente este momento, sino pues nuestra vida juntos, estudiando la palabra de nuestro Dios y compartiendo con nuestros hermanos en las iglesias. Amén. Y hoy miércoles, pues la mayoría de nuestras iglesias o varias de nuestras iglesias tienen culto, ¿verdad? Así es. Y sí. Les invitamos a que ustedes estén al pendiente, ya sea asistiendo a las reuniones o también pues sintonizando a través de este canal para recibir la instrucción y la enseñanza que Dios nos da. Vamos a dar inicio a nuestra lección de escuela sabática del día de hoy, que lleva por título Los sabios, pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Oremos juntos. Padre Santo y Dios nuestro, una vez más alabamos y bendecimos tu nombre. Es bueno reunirnos en torno a tu palabra para ser alimentados, para ser nutridos y fortalecidos por tu Espíritu Santo. Te pedimos que al estudiar de la manera como tú diste sabiduría a los hombres de Dios que fueron maestros en la antigüedad, entendamos que también tú puedes darnos sabiduría y entendimiento y comprensión para poder no solamente entender tu palabra, sino también ponerla por obra y enseñársela a otros. Dirígenos en el estudio de hoy. Te lo pedimos pidiéndote una bendición sobre cada hermano y hermana, cada amigo que está sintonizando en el día de hoy, donde quiera que estén, que tu bendición les alcance a ellos también. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Amén. Bien. Adelante, pastor. Le voy a dar una cita ahora, antes de iniciar, ¿ok? La cita que les quiero dar está en el libro de la Educación, página 15 y 16, y que dice así: la obra de la redención debía restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor, devolverlo a la perfección con que había sido criado, promover el desarrollo del cuerpo, la mente y el alma, a fin de que se llevase a cabo el propósito divino de su creación. Este es el objeto de la educación, el gran objeto de la vida. Y bueno, hoy esta lección nos lleva a ver esa historia de Salomón, el hombre más sabio que no pidió riquezas, sino pidió sabiduría, dirección de Dios para poder dirigir a esa grande nación que le había sido puesta a su cargo. Y hoy yo creo que de la misma forma el Señor nos ha ido educando. Vimos también acerca de la enseñanza que Moisés tuvo a través de su suegro, a través de Dios, la dirección de ese pueblo tan grande también que le había sido asignado. Y bueno, pastor, pues de ahí es de que nosotros vemos los sabios, en lo cual el Señor siempre ha tenido los suyos en esta tierra. Amén. Sí, efectivamente, en la cultura oriental no se les llama tanto profesores o doctores o maestros, sino sabios. Hasta el día de hoy, los que enseñan en la cultura oriental se les llama sabios.
Y así tenemos la sabiduría de los chinos y la sabiduría de los orientales, ¿verdad? De los persas y de otros grandes pueblos que vivieron en la antigüedad. Pero de toda esa sabiduría o enseñanza o conocimiento que los seres humanos han ido adquiriendo, encontramos que en la antigüedad, antes de la venida de Cristo, el hombre más sabio que existió y que enseñó más fue el rey Salomón. Y como dijo el pastor Víctor, cuando él llegó a ser escogido para ser rey de la nación de Israel, Dios le dijo: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y él, en lugar de pedir riquezas o fama, simplemente pidió sabiduría para saber guiar al pueblo y enseñarle los caminos de Dios. Y Dios se la dio con creces. Nuestro texto se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 4. Primera de Reyes, capítulo 4. Y aquí encontramos lo que se dice con respecto a Salomón, comenzando en el versículo 29. Dice: y Dios le dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Si nos detenemos un momentito en este versículo, la palabra sabiduría incluye todo lo que es el saber, todo lo que son las letras, las ciencias. Pero la palabra prudencia tiene que ver cómo aplicar la sabiduría, porque hay personas que pueden ser muy sabias pero no son prudentes. Hay personas que son prudentes pero no tienen conocimiento y por eso nunca llegan a nada. Tienen que ir combinadas ambas, la sabiduría con la prudencia, el tacto. Y Dios le dio ambos a Salomón. Y la anchura de su corazón se refiere a la amplitud de mente que él tenía. La palabra corazón en la Biblia es sinónimo de lo que está en nosotros, en la mente, en nuestros pensamientos. Y dice que era tan ancha la sabiduría y la anchura de su corazón como la arena que está a orilla del mar. Versículo 30. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios. Aquí justamente se habla de la sabiduría de los orientales. Y esto es proverbial, los grandes sabios del oriente. Muchos de ellos habían vivido antes que Salomón, y otros iban a surgir en la época de él. Y en los próximos versículos se van a mencionar algunos de esos sabios. Hoy quizás no conocemos sus nombres, pero aún antes de Salomón había grandes sabios orientales. Por ejemplo, encontramos nosotros el que codificó las leyes de las naciones de la antigüedad, se llamaba Hammurabi. Y se conoce sus escritos como el Código de Hammurabi. Otros sabios filósofos de la antigüedad, está por ejemplo Confucio, entre los iraníes, los iraquíes. Hay otros sabios antiguos que eran famosos ya en la época en que vivió Salomón. Pero aquí la Biblia dice que la sabiduría de Salomón era mayor que la de todos los sabios orientales, que toda la sabiduría incluso de los egipcios. Los egipcios no solamente desarrollaron un sistema de escritura, y ellos fueron los que inventaron el papiro para poder escribir toda esa instrucción y esa enseñanza. Antes de eso
la escritura se hacía sobre piedras, sobre monumentos, y no había otra forma de escritura sobre cueros de animales, pero ahora los egipcios inventaron el uso del papiro, que es el precursor del papel, y así se amontonaron escritos. Incluso en Egipto se fundó la gran biblioteca de Alejandría, con los escritos de los sabios y de los maestros más famosos en el mundo entero. Y allí se copilaron, se guardaron en esa gran biblioteca y también se tradujeron para que el mundo entero pudiera tener acceso a esos escritos. Pero la sabiduría de Salomón era aún mayor que la sabiduría de los egipcios. Fue más sabio, dice el versículo 31, que todos los hombres, más que Tan, Esraíta, y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Ahora, dentro de esa sabiduría que Dios le dio, están los escritos que él escribió. Dice en el versículo 32, compuso 3,000 proverbios y sus cantares fueron 5,000. Los proverbios son máximas, son declaraciones sabias, como se acostumbraba a hacer entre los antiguos, entre los orientales. Y tenemos algunos de esos proverbios pues en el libro que lleva su nombre, Proverbios. Pero también Salomón escribió Eclesiastés y escribió también cantares, y allí vemos mencionados los cantares. Solamente tenemos una porción de esos, porque él escribió y compuso himnos, era un músico, era un sabio, era un poeta, porque escribió en forma de poesía, pero no se limitó a eso su conocimiento. Miren lo que sigue diciendo, versículo 33. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. La vegetación más pequeñita, eso vendría a ser como el musgo, ¿verdad? El hisopo. Desde los grandes cedros, que son árboles gigantescos. Nosotros diríamos hoy en día de los grandes secuoyas, ¿verdad? Que son esos árboles inmensos que están aquí en América, pero allá en la antigüedad los árboles más grandes eran los famosos cedros del Líbano, hasta los musgos que nacen en la pared del hisopo. También disertó sobre animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. O sea, este fue un hombre sabio, fue un maestro, fue un enseñador, compuso libros de texto para las distintas materias, y el conocimiento no se limitaba a las cosas de Dios solamente, aunque él escribió el principio de la sabiduría es el temor de Jehová en el libro de Proverbios, y él le dio una importancia tremenda a la parte espiritual, pero también su conocimiento excedió los de todos los demás, porque él podía manejarse en cualquier tema, de cualquier cosa que le dijeran. Aparte de eso, era un gran estadista, era un rey que manejaba bien su nación, hizo prosperar financieramente la nación como nunca antes. En la época de Salomón, la nación se extendió más allá de su frontera, anexó grande cantidad de territorio, y Salomón también llevaba una estrategia gubernamental, política y militar, tanto que puso lugares de protección de la nación en todas las fronteras y edificó grandes lugares de defensa
en el sur, allá mismo en el Golfo Pérsico, hasta el norte, hasta Arán. Es decir, por todo su territorio, él supo manejar todos los aspectos de la nación. Por eso era tan respetado, por eso era tan conocido. Y esto nos da prueba el versículo que sigue, en el 34, dice: y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reinos de la tierra, donde había llegado la fama de su sabiduría. Así que allí vemos cómo llegó a ser un hombre sabio, pero lo más maravilloso es que Salomón no se olvidó de Dios. Y él utilizó esa sabiduría porque lo admiraban de todos los reinos y naciones donde había llegado su fama, lo admiraban y venían a aprender de él. Pero él siempre aprovechaba la oportunidad para enseñarles de Dios. Aquí vemos nosotros que la instrucción formal en las ciencias, en las artes, en la industria, en la estadística, es decir, en el gobierno de las naciones, no está más allá de lo que Dios espera que nosotros aprendamos. El campo de sabiduría es inmenso, y de todo eso que Dios nos ha legado, porque cuando nosotros estudiamos la ciencia correctamente a la luz de las Escrituras, nunca va a contradecir lo que enseña la palabra de Dios, porque ambas tienen el mismo autor, que es Dios. Hoy en día los hombres se han envanecido en sus conocimientos y quieren hacerse más sabios que Dios, y quieren contradecir incluso las declaraciones claras de la palabra de Dios sobre el origen del mundo, sobre la creación, sobre la historia de este mundo, poniéndole al mundo una existencia de millones y millones de años y tratando de explicar los sucesos que suceden en este mundo a través de filosofías que son invenciones del hombre. Si el hombre hubiera usado la revelación de los grandes sabios como fue Salomón y de los otros profetas de Dios, no se hubiera extraviado en los caminos que anda hoy en día negando la existencia de Dios. Y eso llevó a una corrupción de la mente humana y también a hacer a un lado las enseñanzas morales que Dios nos legó en su palabra, y por eso está el mundo como está hoy en día. Tanta suciedad, tanta corrupción, tanta inmoralidad, porque donde no hay principios sólidos, el hombre se va para todas partes y desarrolla aptitudes y actitudes en su vida que no están de acuerdo con la voluntad de Dios. Cuán importante es entonces entender que aún todas esas cosas de las que disertó Salomón y los profetas de Dios, la Biblia, fíjense que no es un libro de ciencia, no es un libro de botánica, no es un libro de biología, no es un libro de geología ni de historia, y sin embargo en todas las partes donde aparecen estas cosas mencionadas no contienen error, revelan la verdadera historia, la verdadera ciencia, que es la ciencia de Dios, que nos lleva a la ciencia de la redención. Y como hemos aprendido esta semana, toda la Biblia tiene un propósito principal, y es llevarnos al conocimiento de Dios y de Jesucristo, llevarnos al conocimiento de la redención, que es a través de la fe en Cristo Jesús. Bien, hemos visto hoy entonces cómo Dios dio sabiduría a los grandes hombres de Dios. Y la sabiduría no solamente es una parte teórica, tiene una sección también muy práctica, como vimos en el primer versículo. Dios le dio a Salomón
sabiduría, en el versículo 29 dice, pero también le dio prudencia. Fíjense cómo decía el versículo de allí, Primera de Reyes, que leímos. Dios le dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes. Es decir, la sabiduría es la enseñanza, el conocimiento, pero la prudencia es saber aplicar ese conocimiento a nuestra vida. Qué importante es que no nos quedemos con la parte teórica de las enseñanzas, sino que la apliquemos a nuestra vida. ¿De qué sirve tener tanto conocimiento si no nos hace mejores padres, si no nos hace mejores hijos, si no nos hace mejores vecinos, mejores abuelos, mejores nietos, si no nos hace mejores pastores, mejores miembros de la iglesia, mejores ciudadanos en la nación donde nos toca vivir? La enseñanza debe llevar a transformar nuestra vida según el plan de Dios. Y los pensamientos de Dios para con el hombre son de bien, son de felicidad, son de gozo, son de salud, son de bienestar. Y cuando aplicamos las enseñanzas de la Biblia a nuestra vida práctica, pues somos sabios no solo en conocimiento, sino también en cómo aplicar y vivir ese conocimiento en nuestra vida. Cuán importante entonces es saber cómo conocer estas cosas y aplicarlas a nuestra propia existencia. Pastor, voy a leerle lo que dice la sierva del Señor acerca de Salomón, acerca de lo que en realidad Salomón mostraba y enseñaba a través de esa sabiduría que Dios le había dado. Y yo creo que toda la escritura, como hemos estado viendo, en realidad es una escuela. Es una escuela, yo siempre digo, en la escuela estudiamos para cierta posición o cierta materia en la cual nos preparamos, ya sea para doctores, para maestros, para ingenieros, pero que vemos que a mediados de cada estudio que llevamos, tenemos que hacer las prácticas. Yo creo que esta escuela del Señor es lo mismo. Nos va instruyendo, nos va enseñando, como dijo Pablo a Timoteo, pero tenemos que practicarlas. Tenemos que hacer uso de esa enseñanza a través de la práctica, que es la demostración hacia los demás de lo que Dios espera. Y por eso es que la sierva del Señor, ahí en el libro Profetas y Reyes, página 22 y 23, ella dice: a medida que transcurrían los años y aumentaba la fama de Salomón, procuró él honrar a Dios, incrementando su fortaleza mental y espiritual e impartiendo de continuo a otros las bendiciones que recibía. Nosotros vemos que Salomón no nomás era mostrar quién era él, qué sabiduría tenía él, qué grande era. No se engrandecía por sí mismo, sino él comprendía, entendía que la sabiduría que había recibido no era por su propia inteligencia, sino era porque Dios se la había impartido, Dios se la había dado. Y a través de eso, él mostraba realmente lo que Dios era para él, qué significaba Dios para él, qué era lo que él había recibido del Señor para impartirlos a los demás. Por eso la sierva del Señor continúa diciendo: nadie comprendía mejor que él, que el favor de Jehová le había dado poder, sabiduría y comprensión, y que esos dones le eran otorgados para que pudiese comunicar al mundo el conocimiento del Rey de Reyes. Yo creo que hoy, de la misma forma, yo siempre pienso que la Biblia tiene ese consejo divino, esa dirección para nosotros entender y comprender qué es lo que Dios quiere. Nosotros a través de ella sabemos la iglesia de Dios. Hoy hablamos de muchas iglesias, o se habla de muchas iglesias, pero la realidad, la Biblia nos muestra nomás dos pueblos,
Y eso es lo que hoy en día nosotros a través de ella vamos comprendiendo cuál es el verdadero pueblo de Dios. Termino con esta última cita que está en el libro de Testimonios para la Iglesia, tomo 4, en la página 414 y 415. Y dice ella, el intelecto santificado abrirá los tesoros de la palabra de Dios y juntará sus preciosas gemas para presentarlas a otras mentes y moverlas también a buscar las profundas cosas de Dios. Entonces, el intelecto no santificado, mis queridos hermanos, lleva muchas veces a desviar las enseñanzas de Dios, y por eso muchas veces no hemos comprendido o entendido plenamente lo que la palabra de Dios nos habla acerca de ciertas doctrinas que se tienen dentro de las iglesias. Y bueno, vamos a cerrarlo aquí porque ya el tiempo nos ha ganado, pastor. Así es de que esperando en el Señor que hayamos comprendido y entendido los sabios. ¿Qué sabiduría quiere Dios darle a sus hijos para así poder compartirla y darla a los demás? Muchas bendiciones. Amén.